Muy bien. Entonces, vamos a continuar. No sé si a la fecha tengan alguna pregunta, duda, inquietud de lo que hemos avanzado hasta el momento. Bien, pues si tienen alguna duda. No, profesor, yo no tengo ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, la semana anterior habíamos trabajado la herramienta de pegado especial, ¿cierto? Habíamos quedado pendientes de trabajar lo que tiene que ver con, en este caso, con el tema de uso de paréntesis. Entonces, para este inicialmente no vamos a utilizar un archivo, ¿sí? Uso de paréntesis en Excel. Es necesario tener cuidado con el orden y la forma de utilizar los paréntesis y los operadores, porque podríamos incurrir en graves errores. Los paréntesis en Excel forman una parte fundamental en una fórmula, porque permiten cambiar el orden en que Excel lleva a cabo los cálculos y por consiguiente y por consecuencia el orden en que se ejecutan las operaciones o los operadores. Entonces, para este voy a abrir una hojita nueva. Ahorita les muestro para qué sirve este archivito de uso de paréntesis. Y vamos a tratar de resolver solamente, yo creo que con unos 4 es más que suficiente para que nos quede claro lo que vamos a hacer ahí. Entonces vamos a hacer este de A por B menos C, entonces valor 1, valor 2, valor 3. Fórmula y resultado. Acá vamos a hacer listo. Y acá en la fórmula, entonces vamos a tratar de hacer solamente, vamos a hacer este que dice A por B menos C. Vamos a hacer también el de igual A dividido B dividido C. Vamos a hacer también este que dice A más B por C. Y vamos a hacer este de A más B por C. Vamos a hacer esas 4 fórmulas, como para que entendamos el proceso del uso de paréntesis. Bueno. ¿Cuánto nos daría esta primer fórmula? A por B menos C. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría ahí? Miren a ver. De igual forma la vamos a hacer. Igual A por B menos C. Entonces 30. Normalito. 30. Estamos multiplicando estos dos valores y le estamos restando este valor de aquí. Vamos a hacer el siguiente. Entonces, A dividido B dividido C. 1. Vamos a hacer este. Bueno, antes de que hagamos este, ¿cuánto nos daría este? Este sí, pues tratemos de resolverlo. ¿Cuánto nos va a dar este? Escríbanme ahí o me dicen ahí por micrófono, por favor. Sí me están escuchando, ¿no? Listo, perfecto, Julie, gracias. ¿Cuánto daría ese? A ver quién me da valores. Den valores ahí a ver.
24. Bien. Vamos a mirar. Por acá Julie nos dijo, nos compartió que 24. Vamos a hacer la fórmula igual más B por C. Y miren lo que nos dio. Es muy bien, no se preocupe, Julie. Vamos a revisar por qué nos da 16, cuando inicialmente pues lo que podemos ver es 8 más 4, 12, por 2, 24. O sea que podríamos estar hablando de ese posible resultado que nos acaban de compartir. Vamos a revisar, pero antes de que hagamos eso, entonces vamos a revisar un elemento importante que se conoce en Excel como jerarquía de operadores. Jerarquía de operadores en Excel. Ahí lo tenemos. Entonces, para Excel hay una jerarquía, o sea, unos niveles. En primer nivel se encuentra todo lo que tiene que ver con paréntesis, raíces, exponencial, que es lo que nosotros conocemos como el gorrito, división y multiplicación, y suma y resta. Pues estos niveles son importantes a nivel jerarquía, a nivel de ejecución, para poderlos identificar en Excel. Es importante tener en cuenta eso, el nivel jerárquico que utiliza el Excel para poder resolver. Entonces, si nos remitimos a lo que tenemos acá, a este específicamente, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que nos está diciendo que sumemos estos dos valores y el resultado que lo multipliquemos. Si nosotros nos detenemos en la fórmula, identificamos que la fórmula tiene dos operadores, tiene suma y tiene multiplicación. Por consiguiente, en nivel de jerarquía, nos damos cuenta que por encima de la suma está la multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que Excel primero me va a resolver o la división o multiplicación antes que la suma o la resta. Entonces, ¿qué pasó acá? Que Excel vino y me resolvió primero estos dos. Y a ese resultado le sumó el 8. Entonces llegó y dijo 4 por 2, 8. Y 8 más 8, 16. Por eso fue que nos dio 16 y no 24 como inicialmente lo habíamos podido pensar como resultado inicial. Esto es lo que se conoce jerarquía de operadores. Entonces, de igual forma, siempre Excel nos va a evaluar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Pero él hace un recorrido, revisa la jerarquía de operadores y según cómo esté formulado, pues él va a resolver de acuerdo a esa jerarquía. O sea que porque, es que como estaba de izquierda a derecha esta suma, entonces me va a hacer la suma. No, en nivel jerárquico está primero la multiplicación. Entonces, ¿qué va a resolver? Primero esa multiplicación. Y ya ese resultado me lo va a sumar con este de acá. ¿Qué pasó en el ejercicio anterior? Pues que él encontró que había dos operadores, la división es el mismo. En nivel jerárquico están en la misma posición. Entonces ahí sí que hizo, resolvió de izquierda a derecha y a ese resultado lo dividió por este. ¿Aquí qué pasó? Pues que encontró dos operadores y por encima pues está la multiplicación. De igual forma de izquierda a derecha resolvió esa primera multiplicación y a ese resultado lo restó. Ahora vamos a mirar el comportamiento de este. Entonces, ¿qué creen que cuánto nos va a dar aquí? Según lo que acabamos de pronto escuchar. ¿Cuánto nos debería dar acá? Alejandro, ¿qué más? Yuli, ¿cuánto entonces sí nos daría en este? Correcto, en ese sí nos debe dar 24. ¿Por qué? Porque el paréntesis
me está obligando a la función, a lo que formulé, a que lo primero que se tiene que hacer, así por encima de la suma esté la multiplicación. Entonces, si yo me voy al nivel de jerarquía, yo me doy cuenta que lo primero que tiene que ejecutar es lo que encuentre en paréntesis. Entonces, ¿qué va a suceder? Que él viene y me resuelve primero esta suma. Ahí sí, 8 más 4, 12. Y a ese resultado me lo va a multiplicar acá por el 2. Entonces, en este caso, sí me va a dar el 24 que inicialmente se planteó o se creyó que me iba a dar de acá. Entonces, miren cómo un paréntesis puede afectar mi resultado. Mire que estamos hablando de la misma fórmula. A nivel de operadores estamos hablando de la misma fórmula. Pero ya por jerarquías de signos de operadores estamos identificando que es un resultado totalmente diferente, teniendo en cuenta que son los mismos valores. Acá sí que hizo, me resolvió primero esto y luego me aplicó este. Porque el comportamiento ahí es diferente, hay paréntesis. Entonces, los paréntesis son útiles siempre y cuando yo los esté ubicando donde debe ser. No se trata de colocar paréntesis por colocar paréntesis, ¿sí? A veces colocan tantos paréntesis que no obtienen el resultado que se requiere porque están abusando del uso de los paréntesis y a veces ni siquiera es necesario porque simplemente el operador me va a calcular primero un procedimiento antes de evaluarme otro. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Correcto, Julie, porque ya están separados por paréntesis. Exactamente. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien, bueno. Entonces aquí él habla del archivo uso de paréntesis. Voy a abrirlo ahí desde la plataforma para que vean para qué puede servir. Ese ya es como más de práctico. Entonces, pues ahí hay una explicación de lo que estábamos hablando. Acá en práctica 1, entonces vuelve y resume, dice que haga la siguiente operación, una suma, una división, y luego que la haga con paréntesis, y pues los dos resultados van a ser totalmente diferentes. Y acá simplemente pues es como un ejercicio donde él nos pide que mentalmente hagamos el cálculo y coloquemos el resultado. Por ejemplo, en este ejercicio de acá, ¿cuánto creen que nos debería dar en este ejercicio de acá? Escríbanme ahí resultados y miramos a ver. Bien pueda. Carlos. Carlos Humberto Gallego, bien pueda, si necesita hablar, bien pueda. ¿Cuánto creen que nos daría en este ejercicio de aquí? Profe, una pregunta, cuando es primero, cuando hay división, primero se hace la división y después la multiplicación, si no me equivoco. Mira que en el nivel de jerarquía la división y la multiplicación están en el mismo nivel. Indiferente de que yo haya colocado primero la división o lo haya, nada, están en el mismo nivel. Entonces recuerde que cuando están en el mismo nivel, ya Excel, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? De izquierda a derecha, lo primero que se encuentre. Ah, bueno, profe. Listo. Como están en el mismo nivel, ya lo que hace él es lo primero que encuentre de izquierda a derecha, es lo que me va a resolver. Entonces, esa es una muy buena pregunta, claro, porque uno diría, bueno, como este man colocó primero división y multiplicación, va a ser primero las divisiones. No, él ya lo que va a hacer es, como están en el mismo nivel, resuelve de izquierda a derecha lo primero que vaya encontrando. Entonces, traten de decirme en cuánto creen que daría este.
Manos, calculadoras, Exceles. Julie dice que 1.5. Vamos a mirar a ver si es verdad. Muy bien, mire que él me califica. Y este segundito, muy bien, ¿por qué? Él encontró 3 operadores, o 2 más bien, multiplicación y división. Están en el mismo nivel la división y la multiplicación. Entonces, de izquierda a derecha, hace esta multiplicación 3 por 3. Este resultado lo divide con este 3 y ese resultado lo divide con 2. Mire que va de izquierda a derecha. Como el nivel jerárquico es el mismo, me va a resolver de izquierda a derecha. En el caso del segundo, para que finalicemos ahí, ¿cuánto daría el segundo? Este de acá. Correcto, 6. Muy bien, vamos a ver si es verdad. Correcto. Primero hace esta división. Es el mismo operador, mire que es la misma de arriba. Miren el resultado, cómo cambia notablemente. Es la misma operación, pero el paréntesis cambia el resultado totalmente, porque está exigiendo que a pesar de que es el mismo nivel de jerarquía de división y multiplicación, ya no me va a resolver de izquierda a derecha, hay un paréntesis, entonces el primero tiene que resolver 3 dividido 2, 1.5. Y ahora de izquierda a derecha va a ser esta multiplicación, 3 por 3, 9. 9 dividido 1.5, ahí está, 6. Correcto, muy bien. Entonces ese ejercicio es como para eso. Ahí está. Si hay alguna duda, bien puedan. Vamos a revisar las series. Una serie es un conjunto de datos que se incrementan automáticamente al arrastrar desde el cuadro de relleno. Las series se crearán en columnas o filas y con ciertos tipos de datos. Dentro de las series hay series de números, hay series de fechas, hay series de datos personalizados, etcétera, etcétera. Para eso vamos a trabajar el archivo series. Entonces voy a ir y voy a abrir el archivo series. Bueno. Entonces tenemos unos ejercicios. Serie lineal, repetir el dato. Entonces acá está el valor 5. Recuerden que cuando yo selecciono una celda, en la parte inferior derecha aparece este cuadrito. Este cuadrito que aparece en la celda seleccionada se llama control de relleno o cuadro de relleno, que es el que está nombrando acá la guía. Mírenlo ahí, desde el cuadro de relleno. Ese cuadrito, cuando yo selecciono la celda que aparece acá en la parte inferior, que cuando me paro con el mouse se vuelve el mouse como un más negrito pequeño, ese es el cuadro de relleno. Entonces esta serie las vamos a trabajar generalmente desde ahí. Entonces él me dice, cree una serie lineal repitiendo el dato. ¿Cómo se hace eso? Yo coloco el valor, me voy al cuadrito de relleno y arrastro hacia abajo y lo que hago es una repetición. Ya. Ahí lo hice normalito. Vuelvo y repito, me paro en la celda, cuadro de relleno, dejo presionado el botón del mouse y arrastro las veces que necesite y ahí creé una serie repetitiva. Es que yo quiero repetir el 1589. Lo escribe, selecciona la celda, deja presionados de control de relleno, arrastra y repite. B. Serie en incremento a partir de la herramienta, ojo, rellenar series. Me están diciendo que cree a partir de este valor una serie incremental que se vaya incrementando, pero con la herramienta. ¿Dónde está la herramienta? Entonces venimos a la cinta inicio y buscamos acá en este grupo de herramientas edición, debajo de autosuma,
Ojo porque a veces les aparece grandecito a ustedes. Debajo de Autosuma es la mejor guía. Les aparece esta herramienta que se llama rellenar. Y en rellenar aparece la opción series. Series de relleno. Entonces le voy a dar un clic ahí. Entonces mire lo que hice. Me ubiqué en la celda, inicio, debajo de Autosuma, rellenar series y me va a salir este cuadrito. Entonces él me dice, ¿usted va a crear una serie en fila o en columna? En este caso en columna porque la quiero de aquí para abajo. Si la dejo en fila, pues me la va a hacer de aquí en horizontal. Entonces en este caso en columnas. Él me pregunta que qué de tipo, que si lineal, geométrica, cronológica, de autorrelleno. En este caso me pidieron una serie lineal. Y él me dice que cuánto voy a incrementar. Entonces, en este caso voy a incrementar de 1 en 1, porque como quiero crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiero incrementar una serie en incremento y que llegue hasta el 1000, un ejemplo. Le doy a aceptar y ahí creé mi serie, vea, del 1 al ¿qué? Al 1000, de forma rápida. Ese es haciendo uso de la herramienta. Miremos la columna C. Serie con 2 datos consecutivos. Yo sé que ustedes cuando van a crear una serie lineal consecutiva, normalmente ¿qué hacen? Colocan los 2 datos. Seleccionan y se van al control de relleno y arrastran. Eso también es válido, miren. Si yo no lo hubiera hecho aquí con esa herramienta, me hubiera tocado crear los 2 primeros y arrastrar de ahí para abajo. Pero miren que con la herramienta no tuve necesidad. Con el primer valor, él desde ahí tuvo en cuenta y yo le dije que me lo incrementara de 1 en 1. Acá le di los 2 primeros datos, seleccioné y arrastré de ahí para abajo. Esa es una serie. Mira las formas que yo puedo ir creando series. Miremos la siguiente. Series con arrastre desde control. Acá quedó mal escrito, de relleno. Mire que está el dato. Y ojo, me están diciendo que cree una serie arrastrando desde el control de relleno, pero presionando la tecla control. ¿Es qué significa? Me paro en el control de relleno, presiono control desde el teclado y si ustedes alcanzan a ver, miren que al más que está dentro del control de relleno, el más negrito, cuando presiono control en el teclado le aparece un zoom más. No sé si lo alcancen a ver ahí. Aparece como un zoom más pequeñito. Si yo sin soltar control y arrastrando con el botón del mouse, mire que también puedo crear una serie. Por ejemplo, esta es la que yo más utilizo. A mí no me gusta ni con los 2 datos consecutivos y generalmente la herramienta no, a no ser que vaya a generar una lista muy grande. Porque yo puedo generar la lista desde acá, pero pues me voy a demorar más y más si es hasta el 1000 o hasta el 10.000. Entonces, miren, me voy al control de relleno, dejo presionado control y arrastro y yo puedo crear la línea, la serie consecutiva, vea. Es más rápido que colocar los 2 valores, nada. Quiero desde el 50. Dejo presionado control, arrastro y ahí creé la serie consecutiva. Vamos en la columna D. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Carlos Humberto, bien pueda. ¿No? Bueno. Vámonos para la columna E. Ojo pues con esta serie. Relleno de series de tipo lineal. Ojo, del 0 al 60 con intervalos de 3. Acá ya me están pidiendo la herramienta. No me están pidiendo herramienta. Relleno de series de tipo lineal del 0 al 60 con intervalos de 3. Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a generar intervalos, o sea, me voy a ir 0, 3, 6, 9, 12. Si lo voy a hacer sin herramienta, entonces debo colocar los 2 valores iniciales, de 0 y 3. ¿Qué hago? Selecciono los 2 y desde el control de relleno, sin presionar control, arrastro y ahí creo la serie lineal
con intervalos de 3, con saltos de 3 en 3. Haz que yo lo quiero de 2 en 2, entonces 2, 4, selecciono y arrastro y él me va a generar el intervalo de 2 en 2. Ahora, si lo quiero hacer con la herramienta, entonces veíamos un 0. Entonces ahí sí lo puedo hacer sin la herramienta. Selecciono, me voy a la herramienta series, rellenar series, le digo que lo voy a crear en columnas, lineal con incremento de 3 y que llegue hasta el 60. Mire que yo ya soy el que especifico lo que quiero que haga. Pero obviamente él tiene que tener un punto de referencia. Por eso seleccioné la celda donde estaba el 0. Aceptar. Y ahí me creó. Otra forma de crear series con intervalos. Pasémonos a la columna F. Relleno cronológico con arrastre desde control de relleno y presionando control. Entonces tenemos la fecha 1 de julio del 2020. Me voy a parar el control de relleno y voy a dejar presionado control y arrastro. En las fechas se comporta diferente que en los números. Recuerden que cuando yo tenía acá el 1, que lo cambié por 50, y dejé presionado control, cuando arrastré creé una serie lineal consecutiva. En las fechas se comporta diferente como lo dicen los números. Si yo dejo presionado control, lo que hago es que duplico esa fecha. En cambio, si lo dejo sin control, mire que se genera un incremento de fecha. Eso no pasa con el número. Si yo arrastrara aquí, mire que copio es el mismo número. En las fechas sí se incrementa. Columna G. Un relleno cronológico a partir de la herramienta. Rellenar series. Seleccione el rango que desea rellenar. Cuando yo voy a crear series desde esta herramientica, en el caso de las fechas, sí es bueno que usted seleccione lo que necesita. Entonces vea lo que seleccioné. Me voy a rellenar series y automáticamente se dan cuenta que él ya me colocó columnas. ¿Por qué columnas? Porque como seleccioné de aquí para abajo, entonces ya me seleccionó columnas. ¿Por qué cronológico, no lineal? Porque aquí ya es una fecha, no hay un dato numérico. Y le voy a decir que me cree de 1 en 1. ¿Qué va a hacer? No le voy a darle el límite porque el límite yo ya lo di cuando seleccioné hasta esa celda. Y mire que se me activó la unidad de tiempo. Ahorita vamos a mirar esto. Aceptar. Ahí lo tengo. Entonces me creo esa serie consecutiva hasta esa selección que hice. Ahora miremos este. Relleno cronológico de días laborables. A partir de la herramienta rellenar series. Seleccione el rango. Entonces selecciono. Quiero que le pongan cuidado a este. Días laborables. San 1 de julio del 2020. Herramienta rellenar series. Él ya dijo que columnas, cronológico, pero comunidad de tiempo, día laborable. Le voy a decir que de 1 en 1 y vamos a mirar lo que pasó. Entonces, miren. 1, 2, 3. Se saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10. Se saltó al 13. 13, 14, 15, 16, 17. Se saltó al 20. Vamos a revisar cuando le cambié la unidad de tiempo a días laborables, ¿qué sucedió ahí? Entonces voy a abrir un calendario del 2020. Abramos este. Muy bien. Julio 1. Entonces miremos. 1, 2, 3. Y se me saltó al 6. O sea que para los días laborables de él son de lunes a viernes. No me va a tener en cuenta ni sábado ni domingos. Por esa razón, cogió hasta el 3. Se saltó el 4, que sería el sábado, y el 5 domingo. Volvió al 6. Acá sí sucede algo y hay que tenerlo en cuenta. Miren que en este caso, el 20 de julio fue un lunes festivo. Digamos que no aplicaría como día laborable. Él no tiene en cuenta ese festivo. Mire que aquí me lo marcó. Del 17, que fue viernes, se saltó de una vez al 20. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso porque a veces lo utilizan para
calcular horas trabajadas, bueno, lo que sea. Y en este caso ese día laboral hay que tener en cuenta que solamente lo marca de lunes a viernes y si hay festivos no lo tiene en cuenta. Ahí es donde ya me toca hacer uso de las fechas de la función días.lab.intl o días.lab. ¿Sí? Porque ahí sí yo soy el que expreso o indico más bien las fechas que son festivos o tienen festivos. No sé si hasta ahí sea claro o haya alguna pregunta. No, profe, todo muy claro. Perfecto. Alguien si tiene bien puede escriben o me levantan ahí la manito. Voy a seguir acá con el siguiente ejercicio de la columna I. Relleno cronológico por mes, a partir de la herramienta rellenar, ya es por mes. Ya no es día laborable, sino por mes. Entonces, rellenar series, columnas cronológico y le digo de mes. Entonces, mire que hace un salto en mes, 1 de julio, 1 de agosto, septiembre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya arrancan el 1 de enero, pero del 2021. ¿Sí ven? Son herramientas que sirven en algún momento para elaborar cronogramas, bueno, yo qué sé. Series de tipo geométrico 2 en 2, seleccione el rango geométrico. Entonces me voy a la herramienta rellenar series, le digo columnas geométrico con incremento de 2. Vamos a ver cómo maneja él el elemento de geométrico. Entonces mire lo que hace. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Ese sería el incremento geométrico. Este pues digamos que ya es más como para algo ya más como muy específico, colegio, algo muy puntual, pero para que sepan que lo maneja Excel. Y tenemos los rellenos de series automáticas que vienen por defecto ya en Excel, que usted no se la tiene que inventar ni nada, eso ya viene por defecto. Y la primera de ellas tiene que ver con los días de la semana. Si yo quiero escribir en Excel los días de la semana, yo no los tengo que digitar. Yo coloco el día que quiera y desde el control de relleno arrastro y automáticamente él me genera la lista de los días. Ah, es que tengo que arrancar es desde el jueves. Entonces usted coloca jueves y arrastra de ahí para abajo y él le va a generar el consecutivo. Entonces no está obligado de que tiene que empezar siempre en el lunes. Lo mismo pasa con los meses. Usted crea el mes que necesita, en este caso está enero, arrastra y él les crea. Entonces se evita de que usted tenga que escribirlos. Para eso son las series. Y el último ejemplo es donde se combina una cadena de texto con un dato numérico. Si yo arrastro desde el relleno, desde el control de relleno, miren que esa combinación hace que automáticamente se genere la secuencia, pero es porque está acompañado de texto. Si estuviera solamente el número, recuerden que se repite. Pero cuando el texto va acompañado de cualquier letra, de cualquier palabra, automáticamente se generan consecutivos. Eso sirve mucho para numerales, seriales, modelos, referencias, para que no le pongan a escribirlo manual. Y ya si usted deja presionado control, pues se va a repetir. Ahí trabaja muy parecido como a la parte de las fechas. Si no dejo presionado control, automáticamente genera consecutivo. Y si dejo presionado control, genera el mismo dato, lo repite. Eso serían las series en Excel. Preguntas, dudas, bien puedan. ¿Todo bien? Listo. Vamos a seguir acá en la guía. Entonces vamos a pasar a un tema bastante interesante e importante. Yo les cuento que con este tema, les digo la verdad, se genera mucha inquietud. A pesar de que lo aprenden a manejar, no lo aprenden es a aplicar. O sea, saben que deben haber.
aplicar la referencia y todo el cuento, pero a la hora de formular no saben cuál es el que deben aplicar, cuál es la forma correcta. Estamos hablando de lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar el archivo referencias. Entonces voy a venir acá a la plataforma y voy a sacar el archivo referencias solito. Entonces, inicialmente en esta parte está la explicación de lo que son las referencias. Vamos a iniciar con las referencias relativas. La referencia relativa es el proceso más común que uno utiliza en Excel. Es el más común. Lo que pasa es que uno no le conoce con ese nombre. Pero ahorita se van a dar cuenta, apenas lo hagamos, lo resolvamos, que es lo que comúnmente utilizamos. Entonces acá está la explicación, todo el cuento. Aquí, ¿qué necesitamos? Que nos muestre cuál es el descuento de esta venta con respecto al valor que nos están dando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Llegamos y le decimos igual este valor por este valor de acá que es el descuento. Y listo. El descuento que me van a aplicar sobre esta compra es de 32,75 euros. ¿Qué hago normalmente? Arrastro. Este proceso que yo acabo de hacer ahí es lo que se conoce como referencia relativa. ¿Por qué referencia relativa? Porque estoy obteniendo un valor de unas referencias de celda, en este caso miren estas dos, que se encuentran en la misma posición, en la misma fila, del lugar donde estoy obteniendo el resultado. Miren que yo estoy en esta celda, que ¿dónde está? En la fila 11, que está utilizando ¿qué? Dos referencias de celda, que están ¿qué? En la misma fila. Y cuando yo hago esto de arrastrar, eso es lo que nosotros llamamos arrastre la fórmula, copie la fórmula, este es el proceso de referencia relativa. Estoy obteniendo un valor en una celda que se encuentra en la misma fila de las celdas que se están referenciando. Mire que las celdas que yo estoy referenciando, en este caso I13 y J13, se están referenciando en la misma celda donde se va a obtener ese resultado que se encuentra en esa misma posición. Entonces eso es una referencia relativa. Ese es el proceso más común que se hace en Excel. Nosotros estamos cansados de hacer eso, yo lo sé. Eso se conoce como referencia relativa. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace una referencia relativa? Pues sucede lo siguiente. Ustedes se dieron cuenta que yo cogí y hice la primer formulita. Y ya no me puse aquí igual este por este. No, yo no hice nunca eso. Yo hice la primera y como la de ahí para abajo iba a ser lo mismo, yo simplemente desde el control de relleno arrastré y ya, solucioné. Ya sabemos que eso es una referencia relativa. Pero ¿qué pasó internamente? Pasó lo siguiente. Miren que mi proceso arrancó en la celda, referencié la celda I11 y la multipliqué por la celda J11. Cuando yo arrastré, miren lo que pasó en la siguiente valor. Fue la celda I12 por la celda J12. Y más abajo, si lo analizo, va a ser la celda I13 por la celda J13. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando usted arrastra hacia abajo, hace una referencia relativa hacia abajo o hacia arriba, porque yo también puedo hacer lo siguiente. Lo que pasa es que uno como que trabaja normal, ¿cierto? Pues nosotros lo vemos como la forma de trabajar normal. Yo hubiera podido arrancar ahí y de aquí para arriba lo hago, miren, y eso funciona igualito. Vea. Y no es que haya quedado mal, quedó bien. Entonces yo puedo arrastrar tanto de arriba hacia abajo
O viceversa, de abajo hacia arriba. Y de igual forma, eso es una referencia relativa. Pero ¿qué sucede en el proceso normal, en el que nosotros cotidianamente hacemos? Que cuando yo arrastro de arriba hacia abajo, nos damos cuenta que se nos afecta qué posición, la columna o la fila. ¿Qué se nos afecta? ¿Qué es lo que naturalmente se nos afecta? ¿La columna o el valor de la fila? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a volverlo a mirar antes de que me escriban. Yo empecé con esta formulita. I11 por J11. Yo no me puse a hacer una a una. Cogí acá y como necesitaba lo mismo, arrastré. Arrastré de arriba hacia abajo. Listo, ya me dio referencia relativa. Entré a la otra y ya era I12 por J12. Y si voy a la última, es I18 por J18. En conclusión, ¿quién se me afectó? Muy bien, Julie. El valor de la fila. El valor de la fila. Si ustedes se dan cuenta, miren que empecé en la celda I11 y J11. Y acá ya iba en I12, J12. La columna nunca se afectó. I13, J13. La columna nunca se afectó. I18, J18. La columna nunca se afecta. Cuando yo arrastro de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, lo que se afecta es el valor posicional de las filas. O se incrementan cuando hago arrastre hacia abajo o se disminuyen cuando hago arrastre hacia arriba. Pero lo que se afecta son los valores posicionales de las filas. Nunca de las columnas. Nunca. Usted no me puede decir que aquí se cambió la columna. Siguió siendo I, siguió siendo J. Usted aquí no me puede decir que se afectó la columna. Siguió siendo I, siguió siendo J. Lo que se afectó fue el valor posicional de la fila. Porque ese proceso sucede cuando yo hago una referencia relativa en vertical, en sentido vertical. Vamos a pasar a las referencias absolutas. Entonces, a pesar de que tenemos el mismo ejercicio, miren, los mismos valores, el mismo descuento, aquí se planteó un ejercicio totalmente distinto. Mírenlo ahí. ¿Y por qué se planteó un ejercicio totalmente distinto? Porque quería ahorrar una columna que realmente pues no era necesaria dibujarla. ¿Y por qué unir? Porque si ustedes se dan cuenta, mire que el porcentaje de descuento es igual en todo. Esto no está mal hecho. Esta es una buena forma de trabajar. Pero a veces no justifica, porque si los valores es el mismo, pues yo lo puedo hacer o trabajarlo de esta manera. Mírenlo. Lo que pasa es que el comportamiento aquí de lo que vamos a hacer va a ser diferente. Si yo quiero obtener el primer descuento, hago exactamente lo mismo que hice aquí. Multiplico el valor del importe por el descuento que me van a dar. Con la diferencia que acá, que es que el descuento lo tengo por acá. Pero igual yo le digo, igual, coja el importe y multiplíquemelo por este descuento. Y me va a dar exactamente lo mismo, 32.75, que me dio en este ejercicio. Ahora, si yo ya estoy aquí, yo ya puedo pensar en que
esto va a tener un comportamiento diferenciador. ¿Y cuál es ese comportamiento? Que yo voy a arrastrar la fórmula y me voy a dar cuenta que no voy a obtener los resultados que me dieron acá. ¿Y por qué razón? Porque es que ya nos vamos a dar cuenta qué sucedió. Entonces, ingreso a la primera fórmula y me doy cuenta que lo hice correctamente. I11 por M11. Como hice una referencia relativa, yo se los expliqué acá, hice una referencia relativa en vertical, ustedes saben que siempre se me va a afectar el valor posicional de las filas. Mire que se fueron incrementando. Eso mismo sucedió acá. Entonces analicemos la segunda. I12, correcto, por M12. Lo hizo correcto, aumentó la fila. I13, correcto, por M13, correcto. Y si me voy al último, I18, correcto, por M18, correcto. Pero aquí, ¿qué sucedió? Que acá no hay valores. Entonces, ¿qué me iba a dar? 0. Porque el valor por el cual él necesitaba multiplicar el descuento siempre fue en este valor de celda, no en estos de acá. Pero esto se dio normalmente porque hicimos una referencia relativa. Él pensó que el hecho de que usted hiciera esto y al arrastrar hacia abajo, pues él le hizo el proceso normal que hace Excel y es, no afecta a la columna, pero el valor posicional de la fila sí se me desplaza, sí se me va aumentando. Entonces es en ese momento donde yo tengo que utilizar las referencias absolutas. Y la referencia absoluta es esa que nosotros en paisa llamamos amarre la celda, fije la celda. Eso es una referencia absoluta. Es amarrar el valor posicional de una celda. Lo que pasa es que cuando yo amarro, cuando yo fijo una celda, tengo que saber qué es lo que estoy fijando, qué es lo que estoy amarrando. Si estoy amarrando todo el valor de la celda, columna y fila, o si sencillamente necesito amarrar o fijar solamente la columna o solamente la fila. Y es donde llegamos al concepto de referencias absolutas mixtas, de columna o de fila. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando hice el proceso normal como referencia relativa? Que se nos aumentó los valores posicionales de las filas. Las columnas en ningún momento se modificaron. Las columnas son igualitas. IM, 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 IM. Ellas nunca van a cambiar, porque como hice un arrastre en vertical, la columna no se toca. Lo que cambia es el valor posicional de la fila. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito mantener fijo la columna o la fila de este valor. ¿Cuál de las dos? Ya voy Alejandro y hacemos un cambiecito ahí. ¿Qué necesitamos ahí? El valor de la columna, en este caso M, o o el valor de la fila 11, que es lo que debemos mantener fijo. La columna o la fila, perdón, para mantener ese porcentaje. Correcto. La fila. La columna cambió. No, volvámoslo a hacer. La columna nunca cambió. Mire que yo arrastro hacia abajo y a pesar de que aquí para adelante no me dio, siendo la misma columna, mire que es la columna M, donde está este valor. M, 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 la columna no cambió. El que cambió fue el valor posicional de la fila. Mire dónde viene, 12, 13, 14, 15, no me sirve. Debe ser ¿cuál? El 11. M11 debe conservarme ese valor posicional de la fila 11. La columna nunca cambió. Siguió siendo M. Entonces es ahí donde necesito una referencia absoluta. Entonces, ¿qué hago?
Me ubico en la celda. Ojo. Voy a activar acá un momentico la cámara. Perdón ahí por la gorra. Y lo que hago es que desde mi teclado busco la tecla F4. Recuerden que el teclado se compone de 5 partes. Esta parte de arriba, donde están las teclas desde el F1 hasta el F12, es lo que se conoce como teclas de función. Entonces voy a ir a buscar la tecla F4. F4 me sirve en Excel para aplicar las referencias absolutas, o la general, o la mixta de columna, o la mixta de fila. Para los que tienen portátil, a veces ustedes presionan F4 y no funciona. Entonces es porque en los portátiles, abajo enseguida de control o antes de la ventana o de la teclita de Windows, aparece la tecla FN, función. Entonces hay veces que tienen que presionar FN y ahí sí les funciona F4. Porque a veces en los portátiles el teclado multimedia vienen las teclas de función. ¿Cuál es el teclado multimedia? El de subir volumen, bajar, apagar volumen, adelantar la canción, devolverse, detener, abrir el internet, abrir la calculadora. Esas son las teclas multimedia y como los teclados son pequeños, entonces las colocan ahí al ladito de F1, le colocan el cosito de sonido, de F2 el del brillo, el de F3 el del silenciar, un ejemplo. Entonces, hay computadores, hay teclados portátiles que presionando de una vez F4 la aplica, pero si no me sirve, ya sé que debo presionar la combinación FN y F4 para que la tecla me funcione. Entonces, ahora sí, yo me vengo para mi celda. Como la celda que necesito proteger, bloquear, fijar, es M11, entonces miren lo que va a pasar cuando yo presione F4. Automáticamente me le coloca referencia absoluta, tanto a la columna como a la fila. Mire que me colocó el signo pesos. Cuando aparece el signo pesos, significa que hay una referencia absoluta aplicada. Y más si estás en el valor de la celda. Si yo vuelvo y presiono F4, mire lo que sucede. Le quita la referencia absoluta a la columna y solamente se la deja a la fila. Si yo vuelvo y presiono F4, le quita el valor del signo pesos a la fila y se la pone a la columna. Y si vuelvo y presiono F4, se lo quita a todos. Entonces miren que yo puedo presionar las veces que necesite F4. Ahí lo estoy presionando, miren. Eumir, definitivamente F4 no me sirvió, entonces lo escribe manual. Ahora, ¿cuál de estas 3 referencias ustedes consideran, según la explicación que di, es la que necesitamos? Esta que es en ambas, esta que es de fila, esta que es de columna, y ya sabemos pues que ninguna no me va a servir porque no me va a dar. ¿Cuál de esas 3 que acabo de mencionar? ¿Cuál dicen ustedes? Miremos, que a uno le da como, hijo de pucha, yo no sabía que eso servía para tantas SF4. Vamos a mirar, le voy a colocar la primera, tanto a la columna como a la fila, y voy a arrastrar hacia abajo. Y me acaba de dar los resultados que me dieron acá. O sea que me sirvió la primera. Muy bien. Miren lo que sucedió en la de abajo. Ya me amarró la fila 11. Ya me amarró la columna. Miren, hizo un proceso correcto. Ahora voy a aplicar la siguiente. Otra vez F4. Mire que se lo quitó a la columna y se lo dejó a la fila. Y voy a volver a arrastrar hacia abajo. Y me funcionó también. Me fijó la fila.
Y ahora voy a volver a presionar F4, se lo quitó a la fila, se lo dejó a la columna y voy a volver a arrastrar. No funcionó. Me amarró la columna, pero la fila se me movió. Ahora sí, después de haber visto esas tres referencias, la general, la mixta de fila y la mixta de columna, ¿cuál de las tres dejaríamos? ¿Cuál creerían ustedes que deberíamos dejar? Alejandro dice que la primera, la que tiene referencia absoluta en la columna y en la fila. Bien. ¿Quién más dice? ¿Opinan igual que Alejandro? ¿Tienen otro concepto diferente? La primera, perfecto. Miremos a ver. Ustedes dijeron la primera. Le voy a dar, voy a ejecutarla. Muy bien. Voy a ejecutarla sin la primera. Voy a quitarla nuevamente. Y no me dio. Voy a volver a analizar esta última. Columna M, fila 18. Columna M, fila 17. Columna M, fila 16. Columna M, fila 15. Y voy a volver a colocar la referencia absoluta mixta de fila. Y voy a volver a arrastrar. M11, 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 M11. Entonces me dijeron, con la primera. Claro que con la primera no sirve. Obvio, muy bien, la primera no sirve. Porque la primera referencia que estoy utilizando es la de bloqueo general, referencia absoluta. Me está bloqueando tanto la columna como el valor posicional de la fila. Pero en este ejercicio nos dimos cuenta que la columna nunca cambia, y más cuando estoy arrastrando en vertical. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que siempre teníamos que utilizar esa referencia, y eso no es verdad. La referencia correcta, yo no estoy diciendo que esa esté mal, la referencia perfecta, práctica y funcional que deberíamos utilizar es la referencia absoluta mixta de fila. Porque ustedes se dieron cuenta que la columna nunca cambió. Entonces yo no tengo necesidad de amarrar la columna. ¿Para qué voy a amarrar la columna si la columna no se me está desplazando? No se me está cambiando. Lo que me estaba cambiando era el valor de la fila. La fila era la que tenía que bloquear. Entonces en este caso tengo que utilizar una referencia absoluta mixta de fila. Ahí la tengo. Y si yo arrastro, de igual forma cumplió. Eumiri, ¿qué pasa si dejo la total? O sea, esta, la referencia absoluta normal. No pasa nada porque le da el ejercicio. Ya nos dimos cuenta que nos dio. Pero usted se me va con ese chip y usted siempre va a pensar que vamos a utilizar esta referencia en todos los ejercicios. Y no es así. Ustedes se van a dar cuenta que hay ejercicios donde necesitamos tener combinaciones distintas, diferentes. A veces formulamos y necesitamos tener en una celda referencia absoluta de columna y ahí mismo formulado una referencia absoluta de fila y en otra donde está el total
para que nuestra función sea práctica y funcional y no me toque lo que normalmente suelen decir. No, mire, es que vea, yo hice esto, pero me toca quitar aquí esto para que me funcione. No, usted desde el principio, si lo emplea de forma correcta, usted se va a acostumbrar a utilizar la referencia absoluta correcta. No, vuelvo y repito, no estoy diciendo que la primera esté mala. No, funciona perfecto. Pero ¿para qué van a amarrar la columna si la columna no la necesitan amarrar? La columna nunca cambió. Recuerden que cuando yo arrastro en vertical, lo que menos se me modifica son las columnas. Las columnas siguen siendo iguales. Lo que se me modifica son los valores posicionales de las filas. En este caso necesito una referencia absoluta mixta de fila. Necesitaba bloquear el valor posicional de la fila. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Alejandro, Andrés, Carlos, Manuel, ¿sí queda claro? Las razones, o sea, vuelvo y repito, eso que ustedes me dijeron está bien, pero la idea es que desde hoy en adelante se acostumbren a utilizar la referencia absoluta que es la específica, sin decir pues que esa primera no les vaya a funcionar, eso funcionó de maravilla. ¿Y por qué se los digo? Por lo siguiente. Voy a recordar a Bueno, ver. claro. ¿Le quedó claro? Perfecto, muy bien. A mí también, profe. Listo, excelente. Voy a mirar si tengo acá el ejercicio. Acá lo tengo. Entonces, este es el curso con los compañeros de Excel intermedio. Entonces, estábamos haciendo, que esto lo vamos a ver también. Estábamos tratando de resolver este ejercicio. Entonces, les voy a mostrar. Acá está. Si ustedes se dan cuenta, mire que este ejercicio tiene referencia absoluta mixta de fila. Referencia absoluta mixta de fila. No hay referencia y referencia absoluta mixta de fila. Tal vez si de pronto yo hubiera utilizado aquí referencia absoluta total, de pronto el ejercicio no me da. Y ahí es donde uno los ve a muchos de ustedes haciendo lo que llaman entre comillas cambiecitos. No es que tengo que hacer un cambiecito para que ya me dé bien. No. Si yo formulo desde el principio bien, no tengo por qué hacer esos cambiecitos. Ya, con una sola función, desarrollo todo el ejercicio. No necesito hacer absolutamente nada más. Y lo tengo más por acá, más evidente, con el grupo de Excel avanzado. Creo que aquí lo vimos. Quiero mostrarles. $19. Porque es que les quiero mostrar la fórmula que se emplea ahí, donde hay de todas las referencias. 12, 17, 19. Sí, no es la clase del 19. No la voy a encontrar porque es que se las quiero mostrar. Acá creo que era. No. Bueno, lástima, hombre. A ver si está acá la formulita. No, no está. Entonces, esa es la gran importancia. O sea, vuelvo y le repito, ustedes lo pueden hacer de esa manera. No va a pasar no va a pasar absolutamente nada. Digamos que cumpliría, digamos, con lo que se quiere detallar. Pero no se vuelve funcional cuando todo lo amarramos. O sea, le colocamos referencia absoluta total. No. ¿Sí? Porque hay ejercicios donde necesito hacer arrastres hacia la derecha o hacia la izquierda.
Entonces, ¿eso qué va a suceder? Que me toque hacer esos cambios de referencias. Este es el tema de referencias absolutas y mixtas. Relativas, absolutas y mixtas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Y ahí finaliza la primer guía. Ahí finalizamos el RA 01. El RA 01 queda finalizado. Pasaríamos al RA 02. Vamos a abrir la guía correspondiente al RA 02. Lo mismo, la presentación. Y aquí ya es donde empezamos a hablar sobre las fórmulas. Sobre las fórmulas en Excel. Acá vamos a ver específicamente unas fórmulas. Entonces, mire lo que dice. Las fórmulas en Excel son el corazón del programa, pues son las que se encargan de hacer el cálculo dentro de la hoja. Para sacarle el máximo provecho al programa, debe saber usar las fórmulas apropiadas que le ayudarán a hacer un trabajo más óptimo y ahorrar tiempo. Para hacer una fórmula en Excel, debemos seleccionar una celda donde queremos incluir la fórmula y empezaremos escribiendo el signo igual. Desde el teclado el signo igual generalmente se saca con la tecla Shift y el 0. Listo. Acá hay un archivo que dice fórmulas. Voy a ir al archivos para descargar RA 02, fórmulas. Vamos a abrirlo. Entonces acá está. Miremos este ejercicio 3. Este ejercicio 3 simplemente es una figura. Una figura. La idea es que pues planteáramos esto, ¿sí? Pero aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Acá hay unos datos en estas celdas. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí lo que se quiere es obtener la sumatoria de estos 3 datos, de estos 3 datos y de estos 3 datos. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren que acá estamos formulando, estamos pidiéndole a Excel que nos haga una, en este caso una formulita de una suma de estos 3 valores. Ojo, acá estamos formulando, no estamos aplicando función. Una cosa es formular, otra cosa es utilizar función. Formular es esto. Formular es esto. Formular es esto. Formular es esto. Función es cuando yo llamo un nombre reservado que está en Excel. Esto es una función. Esto es una función. ¿Sí ven? Eso es diferente. Pero cuando yo coloco valores o hago referencias a celdas, simplemente lo que estoy haciendo es formulando. Ah, es que yo hice la función B5. No. Estoy formulando a B5 más B6 más B7. Estoy formulando a G16 menos G17. Pero no estoy haciendo función. Porque función es un nombre reservado que se conserva en Excel y que genera una operación específica. Tiene un funcionamiento específico. ¿Dónde encontramos todas las fórmulas que tiene o todas las funciones que tiene Excel? En la cinta fórmulas, en la biblioteca de funciones. Ahí nos damos cuenta de las categorías que maneja Excel. Si me voy a financieras, me va a mostrar todas las funciones financieras que tiene Excel. Si yo me paro sobre cada una, él me muestra una vista previa de los argumentos que tiene la función y de lo que hace la función. Si me voy a la categoría lógicas, me muestra las funciones que maneja lógicas, y si me ubico sobre cualquiera de ellas, me dice los argumentos que tiene la función y para qué sirve la función. No se preocupen, uno no aprende a utilizar todas estas funciones. Si ustedes me dicen de financieras cuántas utilizo, utilizaré, yo le pongo aquí, de las que alcancé a ver rápidamente, 10. El resto habrán unas que ni idea para qué sirven, porque pues yo no soy experto en financiera. De las lógicas, bueno, pues este sí es más tema mío, estas las utilizo.
De texto, esta es más específico, estas las utilizo. Pero en un curso, por ejemplo, estas de texto se ven en Excel intermedio. No vamos a ver todas. Se ven específicamente unas funciones. De fecha y hora, unas específicas. Hay otras que no utilizo. ¿Sí ve? Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero ver las funciones ya, y estos son nombres reservados que tienen ya Excel, porque es la que identifica la función y tiene su respectivo funcionamiento, operación, de acuerdo a unos argumentos que tiene esa función. Mire que él me muestra cómo se debe escribir la función y los argumentos de función, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Ahí está. Entonces ya saben que esto no es una función, es una fórmula, fórmulas. Función es cuando usted ya llama un nombre cualquiera de estos que hay acá para obtener un resultado específico. ¿Eso es claro o hay alguna pregunta, alguna duda? Listo. Entonces, vamos a pasar a revisar el tema de los tipos de error. Excel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de errores. Mírenlos ahí. Yo sé que a alguno de ustedes en algún momento le ha aparecido alguno de esos errores. ¿Qué suele suceder cuando a mí me aparece algún tipo de error de estos? Dígame a alguien qué hace cuando le salió cualquiera de todos estos. Yo sé que los identifica. Uy, si a mí me salió en algún momento una cosa de esas y yo me volví loco. Yo cerré Excel porque lo dañé. Bueno, yo qué sé. ¿Qué hacen ustedes? ¿O les ha pasado? ¿Les ha pasado de que en algún momento les ha salido alguno de esos errores que estábamos viendo ahí? ¿Qué suele suceder? Muy bien. Entonces, cuando a nosotros nos aparece algún tipo de estos errores, pues nosotros lo que tratamos de hacer es ir a revisar qué fue lo que sucedió. ¿Y dónde revisamos eso? En la fórmula algo o en la función algo hice indebido para que se me generara algún tipo de error. ¿Cuál es la idea de este espacio? Que aprendamos a identificar por qué se genera, por qué razón se genera alguno de ellos, la posible razón o la razón más bien y la posible solución. Porque es que no se trata de que si me dio ya, pucha, yo cierro Excel, ya no. Mire que ustedes lo están diciendo ahí, yo trato de ir a buscar la fórmula, qué fue lo que hice mal y trato de corregir. Ya si no me sirve, llamo a un amigo, llamo a un Miro, llamo a alguien que de pronto me pueda ayudar. Entonces voy a abrir el archivo tipos de errores. Voy a abrir tipos de errores y vamos a ver, creo que los 2 o los 4 iniciales y continuamos la próxima clase. Entonces aquí abrí el archivito, no se lo olviden desplazar, que le queda así. Y vamos a empezar con el primer tipo de error, uno de los comunes. El error NA, ojo, dependiendo de la versión que usted tenga de Excel, a veces aparece ND. Es el mismo. Lo que pasa es que depende de la versión. Mire que a mí no me aparece como NA, sino como ND. Pero si usted tiene un Office 2013, 2010, le aparece como NA. Pero es exactamente el mismo. ¿Qué significa NA? No disponible. ¿Y por qué sucede? Este error generalmente sucede cuando hacemos uso de funciones de búsqueda y referencia. Y estamos tratando de encontrar un valor o de hallar un valor, de demostrar un valor, un resultado, pero todavía no es seleccionado el elemento de búsqueda. Entonces miren que aquí están tratando de traer la cantidad de algunas de estas bebidas.
Entonces, claro, él está bien formulado. Ahora no se preocupen por la función que se está utilizando ahí. Esa la van a ver el próximo año en Excel intermedio. Esa función está bien formulada. Y a veces la gente cuando le da esto, piensan que es el error en la función. Y la función no tiene nada que ver. La función está bien estructurada. El pero estaba en que, como estaban tratando de traer la cantidad, el stock, pero no habían seleccionado la bebida. Entonces, ¿cómo le va a devolver un valor del cual no hay referencia, no hay búsqueda? Si yo lo selecciono, mire que el valor cambió. Entonces, cuando usted vea este valor, generalmente sucede es por eso, porque se están utilizando funciones de búsqueda y referencia y todavía no se tiene el valor por el cual se está buscando. El código del paciente, el número de cédula, el NIT, el modelo, el serial, la referencia. Bueno, yo qué sé. Si yo lo quito, mire que vuelve y me da. Pero cuando no sabemos, entramos ahí mismo a mirar a ver qué hice mal en la función y ya se dieron cuenta que la función está bien estructurada. Ese es el tipo 1. Vamos a ver el tipo 2. También muy común. Valor. ¿Qué significa valor inválido? Mire por qué sucede. Ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo, como espacios, caracteres o texto, en fórmulas que requieren números. Mire que el error se generó, vamos a revisarlo. Entonces estamos tratando de sumar AB26 más B27 más B28. La fórmula está bien. Estoy tratando de sumar 3 celdas. ¿Cuál creen ustedes que es el error? Miren a ver ahí. Correcto. El 100 está mal escrito. Muy bien. Si ustedes miran, la fórmula está bien. Y nosotros normalmente entramos es que a corregir la fórmula. Si a mí me sale este tipo de error, el error no es de la fórmula. El error son de los datos que se están tratando en este caso de sumar. 380 y acá no hay un 100. Ahí hay un 10 o que yo lo vea como un 100 es otra cosa. Pero yo sé que no es un 100, es un 10 y una O mayúscula. ¿Cuál es la solución? Identificar si lo que yo quería colocar era un 10 o un 100 y automáticamente se corrigió el error porque estaba tratando de sumar 2 valores numéricos y uno alfanumérico. Eso es imposible. Yo no puedo sumar nombres y por ahí unos valores numéricos. No, los valores numéricos. Entonces, para Excel, es que de pronto se me fue la mano y coloqué ahí, no me va a dar. Estoy tratando de sumar 2 valores numéricos frente a un alfanumérico. No me va a dar. Entonces, tengo que entrar a convertir esos datos o todos en numérico o mirar a ver cuál fue mi error. Ese es el error tipo valor. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profe, no, por mi lado está todo bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana terminamos ya estos errores, los 5 que nos quedan pendientes y continuamos ahí con la guía. Eso sería todo. Les agradezco el día de hoy la conexión. Por favor, no se les olvide marcar asistencia. Asistencia, asistencia, asistencia. Les deseo feliz noche. Muchas gracias por la participación. Igualmente, profesor, muchas gracias. Una feliz noche, que descanse. Igualmente. Mira, hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, Ana Leide, igualmente para ustedes. Feliz descanso. Gracias, lo mismo. Dios los bendiga. Amén, gracias.